Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, tomen asiento un momento. En este 20 de marzo, en este año, estamos celebrando dentro de la Cuaresma la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Esta solemnidad corresponde celebrarla el 19 de marzo, pero este año, 19 de marzo, ha sido domingo, y por esa razón se traslada al día lunes, como hoy día. Y hoy, 20 de marzo, celebramos a San José. Y contemplar la vida, la obra de Dios en los santos no es posible sin contemplarlo a través de la obra misericordiosa de Dios en la creación y en cada una de las criaturas humanas. Es decir, entender a José, entender a María, no es posible si no se hubiese revelado el misterio de Jesucristo. En Jesucristo entendemos estas azarosas circunstancias de la vida de José que se nos relatan en el Evangelio. Y esto se reveló desde antiguo misteriosamente, y lo vemos ya en este pasaje de la primera lectura que corresponde al segundo libro de Samuel. Samuel fue el primero de los profetas, y con Samuel se va a dar origen al reino en el pueblo de la primera alianza. Antes de Samuel todavía no habían reyes. Y Samuel ungió por designio de Dios al primer rey, a Saúl, y luego el reemplazo de Saúl a David. Ayer veíamos ya en la primera lectura cómo es que se elige a David y cómo, pasando 7 hermanos, finalmente el padre ni recordaba que tenía un hijo más, que le tiene que decir Samuel: no tienes más hijos. Y entonces recién Jesé toma cuenta: sí tengo uno que es pastor y que está pastoreando las ovejas.
Hasta que no venga no vamos a cenar, no vamos a comer, le dice Saúl. Y ese David es el que recibe la promesa, una promesa que no se agota en el linaje carnal, sino es una promesa que está anunciando la obra de la nueva creación que en Cristo Jesús se va a realizar con el asentimiento de María y de José. Natán le dirá a David en este pasaje que hemos contemplado, ante la primera propuesta de David. David quiere hacerle una casa al Señor. Dice, yo vivo en una casa de cedro, el Señor está en una tienda. David quiere edificar un templo. Y inicialmente Natán le dice que está bien lo que está pensando, pero luego el Señor le hace ver a Natán que esa no es su voluntad, que la voluntad del Señor es que Él le va a hacer una casa a David. Y eso se va a cumplir en la plenitud de los tiempos, primero en la Sagrada Familia de Nazaret, entre María y José, en esa familia, en esa unión esponsal, donde Jesucristo es la casa que el Señor hace para todos nosotros. Y de esa manera Él, que es el templo, como lo dirá el apóstol San Juan en el Evangelio capítulo 2, luego de la purificación. Y ese templo va a ser destruido y reedificado. Eso es lo que nos estamos preparando para celebrar en el Triduo Pascual. Pero para que Jesucristo se encarnase, según el designio de Dios, y ser la casa para todos nosotros, se necesitó la colaboración humana. Y las criaturas humanas que primero respondieron a ese designio de Dios fueron nuestra Madre Santísima, como contemplaremos este sábado cuando celebremos la solemnidad de la Anunciación, de la Encarnación, y José, porque María no era una mujer sola. María estaba desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. Pero Jesús es obra de Dios, es la casa. Y José inicialmente no entiende ese designio. Y entonces en sueños el ángel del Señor le hará ver que acoger a María es acoger a Jesús y es el inicio de esa casa. Y José es el custodio de esa casa que edifica el Señor. Y por eso es patrón de la Iglesia, también patrón del Perú. Porque el Señor está edificando esa casa en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos ese templo, esa casa que el Señor está haciendo. Pero tenemos una dificultad, y la dificultad es que no vemos las cosas de Dios, porque estamos ciegos a las cosas de Dios y solo vemos las cosas temporales, las cosas pasajeras, las cosas de este mundo. Y entonces cuando el Señor está desplegando su obra, no lo entendemos. Y cuando a veces creemos que nuestros planes humanos, nuestros proyectos humanos, nuestros bienes temporales son afectados, pensamos que todo está siendo derrumbado. De alguna manera José vivió esa experiencia, porque cuando él se desposó con María, él no tenía ni idea lo que iba a acontecer, María tampoco. Probablemente tenían sus planes de vivir en Nazaret, tener una vida feliz como todas las personas en el fondo de su corazón deseamos.
pero de repente se encuentra con algo que no puede comprender. María está esperando un niño y él no es el padre. ¡Qué gran turbación! Y José inicialmente quiso hacer lo que el marco jurídico de la ley le permitía en ese tiempo, es decir, simultáneamente preservar a María y al niño, pero él alejarse, porque consideraba que no era parte de lo que estaba aconteciendo. ¿Qué razones que habría en su corazón permanecen en el misterio? Porque de alguna manera ese es el misterio de cada criatura humana. Nosotros tenemos que descubrir, y este tiempo de gracia es para que descubramos cómo es que el Señor obra en la vida personal de cada uno de nosotros, y a veces en medio de circunstancias que no entendemos, que nos resultan dolorosas, que desearíamos que no ocurran, pero el Señor está ahí presente. Y entonces José, por eso es custodio de la obra de Dios en la iglesia y en cada uno de nosotros. Por eso es custodio de María, que figura eminente de la iglesia, pero también fue custodio de Jesús, niño que necesitó del cuidado paterno, y Jesús pudo crecer en gracia y en sabiduría ante Dios y ante los hombres con el cuidado de José y también de María en la Sagrada Familia de Nazaret. Este año, por gracia de Dios, tuve la oportunidad de estar en Nazaret, tanto en ese complejo arquitectónico que incluye a la Basílica de la Anunciación, como a pocos metros la iglesia de San José. Y es iglesia que, como la mayoría de las edificaciones en Tierra Santa, tiene una edificación, diríamos, contemporánea a la superficie, pero hay que bajar al subsuelo para encontrar lo que se esconde, y ahí se tienen los restos de la casa de la Sagrada Familia, que es la casa de José. Esa casa de José que cuidó y dio protección a María y a Jesús, donde el niño crecía, y como nos dice el Evangelio y está registrado en esa iglesia, el niño estaba sometido a la autoridad de José y de María. Y eso misterioso también acontece en nosotros, porque el Señor también entra en nosotros, y también nuestra autoridad, nuestra voluntad puede cuidar la vida nueva que el Señor desde el bautismo nos ha dado y nos sigue enriqueciendo en cada sacramento, o nosotros la podemos ignorar y la podemos maltratar, incluso la podemos destruir, pero no totalmente, porque igual que esas edificaciones en Tierra Santa, una y otra vez reedificadas, igual en nuestra vida, mientras que continúa nuestra peregrinación terrena, el Señor una y otra vez estará dispuesto a que empecemos de nuevo, y entonces nuestra vida se manifestará. Estamos celebrando, hermanos, esta Santa Eucaristía en un día muy significativo para mi familia y por supuesto también para mí. Me acompañan dos de mis hermanos, mi hermano mayor y mi única hermana. Y es que estamos ofreciendo esta Eucaristía por mi señora madre. Ella partió un día como hoy, en todos sus términos, porque fue un día en que celebrábamos a San José, porque había sido trasladado también en esa fecha del domingo al lunes.
algunas horas antes, tal vez alrededor, no recuerdo exactamente la hora, de las 9 de la mañana, mi hermana estaba hospitalizada, porque ella, que había estado cuidándola en su última enfermedad, quebrantó su salud. Y claro, familiarmente fue algo tremendo, pero pensando en la vida de mi madre, ella no conoció a su mamá, porque mi abuela falleció el día del parto. De alguna manera, eso tuvo que impactarla. Pero además, estudió en un colegio en Ica que se llama San José. Y era devota de San José. Misteriosamente, el Señor la llamó en este día. Y hoy pedimos a San José y a nuestra Madre Santísima por todos nuestros hermanos que han partido, y de manera singular por mi hermana, mi madre, y por todos los que nos han precedido con la señal de la fe, para que el Señor nos conceda la luz para descubrir su presencia en nuestras vidas, en todas las circunstancias, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, y así amarnos y respetarnos como miembros de la familia nueva de los hijos de Dios, porque el linaje que ha fundado Cristo es una multitud de hermanos. Yo siempre, cuando celebro las misas particulares, les pregunto, no siempre, muchas veces, a las personas, ¿quiénes son los familiares? Y a veces solo unos pocos levantan la mano, los familiares, diríamos, sanguíneos, políticos. Y luego les digo a la gente, ¿y ustedes no son hermanos? Y entonces la gente se da cuenta que el Señor está haciendo una nueva familia, que está haciendo una nueva casa, que no es una edificación física, sino es la nueva creación en Cristo. Y en Cristo podemos encontrar la fuente, la luz, la vida. Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia que el Señor quiere darnos para que cada uno de nosotros pueda descubrir en su vida personal, familiar, por más terrible que pueda parecerle en algún momento dado, que el Señor está ahí presente, está obrando, está edificando de distintas maneras. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces incluso lo queremos rechazar, como inicialmente nos dice el Evangelio, pensó José, pero el Señor nos da la luz siempre, a tiempo y a destiempo, en la luz o en las tinieblas, o como a José en sueños, para que descubramos cuando estemos despiertos, es decir, en plena vigilia, que el Señor es quien lo hace. Él es Jesús, que significa Yahvé nos salva de los pecados. Pidámosle a Él por la Iglesia, por todos nuestros familiares que nos han precedido con la señal de la fe, y en especial pedimos hoy por nuestra hermana Rumilda Laura, que el Señor le conceda a todos y a ella la bienaventuranza eterna. Que así sea.